Hola, ¿qué tal? Buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos 10 en punto de la mañana. Como se dan cuenta, estamos utilizando este nuevo formato debido a las circunstancias que estamos viviendo. Nosotros estamos desde casa cumpliendo con las instrucciones que dio el MINSA, el Ministerio de Salud, de que nos mantuviésemos en casa. Hay mucha información corriendo en las redes sociales con este mensaje en particular, porque aquí la instrucción es quedarse en casa para evitar o para contener la propagación del virus. Antes de entrar en materia de la palabra del mensaje de hoy, seguramente todos estamos expectantes y estamos atentos a las noticias de lo que está ocurriendo. Recibí también por esta misma vía de las redes un comunicado de la Alianza Evangélica Panameña, en donde nos animaba a declarar o a observar el día de hoy como un día de ayuno y oración. Qué bueno, siéntase en la libertad de poder hacerlo en casa. Si no lo ha considerado, considérelo, pero igualmente creo que es importante de que hoy domingo podamos tener como familia un tiempo de oración por la situación no solamente nacional, sino también por la situación mundial. Así es que vamos a aprovechar unos minutos para poder orar y pues le he pedido a mi esposa que se encargue de esta parte. Buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga a todos y a todas, y qué bueno, y estas son las cosas que Dios ha preparado. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, y damos gracias a Dios porque en medio de todo Dios ha provisto este medio para poder estar juntos y vernos y saber que somos una sola familia. Yo quiero invitarles en esta mañana a poder tener un tiempo de intercesión, de clamor al Señor por todo esto que está aconteciendo, pero quiero leerles una palabra que se encuentra en Tito, el capítulo 3, verso 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta es una gran oportunidad para poder hacer esas obras. ¿Cuáles? Las que Dios ponga en nuestras vidas. Así que les invito a elevar esta oración en esta mañana delante del Señor. Vamos a orar primeramente por el mundo que está atravesando esta situación y por nosotros aquí en Panamá. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos al trono de tu gracia, al trono de tu misericordia, Señor. Nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo, Dios, que tú nos escuchas, que Dios, en todo tiempo, Señor, queremos buscar tu rostro, Señor. Señor, gracias porque este es el tiempo, Señor, en donde juntos como iglesia estamos viviendo una nueva etapa, Señor. Una etapa que nunca pensamos que íbamos a vivir, y si lo pensamos no sabíamos cómo la íbamos a enfrentar. Pero gracias, Dios, porque nos has dado medios para poder hacerlo, Señor. Gracias porque tú eres el creador de todo, Señor. Y gracias, Señor Jesucristo, porque tú estás al control. Tú no has dejado de estar al control de todas las cosas, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Tú no has dejado de ser el Dios bueno, el Dios salvador, el Dios de misericordia, el Dios de paz, el Dios de bondad.
Gracias, Dios, por esa misericordia que se ha extendido sobre nuestras vidas, sobre tu iglesia. Y que Dios nos da la oportunidad de, como iglesia, Señor, seguir alcanzando a otros, Señor. Oh Padre, para que ellos también experimenten las obras tuyas de misericordia, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a ti, que todo, Señor, te lo mereces y que a ti pertenece, Dios. Muchas gracias, amado Dios. Gracias por Jesucristo. Gracias por esa fuente de agua viva, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que hoy nos une para poder, Señor, juntarnos y poder hacer esto, Dios, para poder extendernos, Señor, oh Padre, a todo el mundo, Señor. Gracias, Padre, gracias por esta oportunidad, Dios. Señor, permítenos, Señor, caminar en las obras de tus manos, Padre. Amén. En el nombre de Jesucristo, Padre, y oramos, Señor, por todo el mundo que está siendo afectado, por cada país que está viviendo esta situación, Dios. Clamamos, Señor, por aquellas familias que tienen, Señor, enfermos en sus casas gravemente, oh Dios, y en los hospitales. Clamamos, Señor, por ellos. Clamamos por todas las instituciones de salud en el mundo que en este momento están cubriendo esta necesidad, oh Dios. Padre, oramos, Señor, por todos aquellos que has puesto en liderazgo para que tú los fortalezcas, para que tú los guardes, para que tú los dirijas, para que tú los ayudes, Señor. Padre, glorifícate tú, oh Dios, en cada institución, oh Dios, en los diferentes países que están al frente, haciendo frente a esta pandemia, Señor. Clamamos por sus vidas, por sus familias, por sus hijos, porque muchos salen de sus casas a poder estar al frente de la batalla, Señor. Y Dios, hay temor, Dios, pero Dios, que tú les ayudes y les fortalezcas, Señor. Dios, y todo el temor que no viene de ti, Jesucristo, Señor, encárgate tú de deshacerlo, Dios. Encárgate tú de deshacer el temor, Dios. Porque Dios, tú nos estás permitiendo vivir esto con propósito, Dios. Y gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Señor, eres fiel y verdadero, Señor. Tú dijiste que estarías con nosotros, Señor. Permítenos ser un pueblo obediente, que nosotros como iglesia tuya seamos los primeros en obedecer las indicaciones, Señor, que se nos están dando, Señor, a través de todos los medios de comunicación, oh Dios. Permítenos nosotros como hijos tuyos dar testimonio de que somos obedientes, Señor, sin entrar en pánico, Dios, pero sí obedientes, Señor, a sumarnos a la gran tarea de aquellos que has puesto al frente, Padre, que tienen, Señor, deber, Señor, y no solo deber, carga, Señor, oh Dios, por hacer este trabajo, Padre. Los bendecimos en tu nombre. Oramos por cada enfermera, por cada médico, Señor, por cada ministro, Señor, que está al frente de esto, Padre. Guárdalo, bendícelo, Señor. Ellos van a estar en reuniones y, Señor, tienen sus desafíos. Por esto clamamos por ellos, Señor. Clamamos por nuestras autoridades aquí en Panamá, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, porque tú no has dejado de ser Dios. Amén. Porque tú no has dejado de ser el poderoso. Amén. Porque tú eres nuestro Salvador y eres nuestro sanador, Señor. Gracias, Dios, gracias. Por eso te bendecimos y te alabamos. También eres nuestro sanador, Señor. Padre, eres nuestro sanador. Y si hay algún enfermo afectado por esto, Señor, de sus hijos, sánales. Y sana el resto de la población en Panamá, Señor. Sana, Señor. Envía, Señor, esa palabra sobre cada cuerpo enfermo, Señor. Que experimente ese toque sanador tuyo, Señor. Porque es la voluntad tuya, Señor. Que todo hombre, Señor, experimente el toque tuyo, Señor. Esa es la voluntad tuya, Señor. Por eso te bendecimos
Y te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos una gran familia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has constituido una familia, Señor. Señor, sellada por la sangre preciosa tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo y que en este tiempo podamos verte cada día, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Por eso exaltamos y bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, mi Gracias, Señor. Señor. Amén y amén. Quiero animarles incluso a considerar o a tomar en cuenta en nuestras oraciones al personal de aseo. Este personal es realmente importante, es la gente que en el equipo de salud está manejando todos los desechos, y de hecho ellos tienen órdenes y tienen procedimientos de bioseguridad. Es la gente que muy poca, a veces pasamos por alto. Sí, Señor. Y queremos, Señor, presentarlos Sí, también Señor, delante a de ellos, ti, Padre. y que Sí, tú guardes a cada uno sí, de ellos, donde quiera que estén. sus familias, Padre. Guárdales a ellos, a sus Sí, familias. Jesús. Guárdeles, Señor, de contaminarse con alguna de estas infecciones, porque no solamente estamos hablando del coronavirus, sino también otras entidades que están en el ambiente. Señor, guárdales. Amén. Gracias por su trabajo, Gracias. en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Algo interesante pasó en el transcurso de anoche a hoy, y lo vamos a ver ahorita en la palabra. El texto que vamos a compartir no es exactamente el texto que está en el boletín, que seguramente por los medios y las redes ya han recibido, sino que queremos hacer un énfasis un poquito diferente, obviamente de cara a lo que como nación estamos viviendo. Como estamos en la serie de la carta de Pablo a Timoteo, Pablo le da instrucciones claras a Timoteo de poder organizar a la iglesia, de estructurar a la iglesia, con el fin de que la iglesia cumpla el propósito para el cual Dios la instituye y la coloca en la comunidad. Le da instrucciones, por ejemplo, de que nombre obispos, o en su traducción ancianos, que nombre diáconos y diaconisas, todo con el fin de que la iglesia o la comunidad tenga un orden, tenga una forma, con el propósito de cumplir el objetivo. Entendemos o debemos entender con claridad que el objetivo por el cual existe la iglesia en la tierra es como representante del reino de los cielos en la tierra, para, a través de la predicación, compartir el evangelio, que es el que trae salvación. El mensaje del evangelio, que es Jesús mismo, es el único camino al Padre. Así que desde esta perspectiva es importante tener en cuenta que necesitamos entender que Dios está al tanto de cada uno de las autoridades dentro de la iglesia local. Por eso nos toca a cada uno de nosotros sujetarnos a las autoridades que Dios ha designado. No solamente las autoridades civiles, sino también las autoridades eclesiásticas. Es obvio que las autoridades eclesiásticas y civiles no son perfectas, son humanos y se van a equivocar. A través de la historia de la iglesia, pues las autoridades eclesiásticas se han equivocado y no va a ser diferente. Pero sí, con la prudencia correcta, con el ánimo correcto, necesitamos entender esta instrucción que Pablo da a Timoteo, porque esto es lo que le va a dar continuidad a que el evangelio pueda seguir esparciéndose en la tierra. Diciendo esto y sobre este último pensamiento, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Mientras usted lo busca, pues quiero reiterar la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través de las redes.
tanto de Facebook como de Instagram, a este periodo de prédica del domingo del Centro Familiar Cristiano. Siéntanse bienvenidos a esta gran familia, siéntanse parte. Entiendo de que algunos están escribiendo y están confirmando que están en red, y que bueno, si tienen pues alguna pregunta, tenemos un equipo de hombres y mujeres que están dispuestas para responder a sus preguntas y dudas. Volviendo al texto de Mateo capítulo 24, quiero solicitarles que pongamos el énfasis a partir del verso 1, y permítanme leerlo en la versión que tengo a mano, que es Reina Valera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Si prestó atención a la lectura, se dará cuenta de que en una pregunta hay tres partes, y esto lo encontramos en el verso 2. Al preguntarle a Jesús, en el verso 3, al preguntarle a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Tres cosas preguntaron los discípulos a Jesús. De las tres cosas no vamos a hablar esta mañana, porque nos quedaríamos aquí toda la mañana y toda la tarde. Pero queremos hacer énfasis en la segunda de ellas, en la segunda de las preguntas, que fue: ¿y cuál y qué señal habrá de tu venida? Digo que conectaba este pensamiento, que era lo que Dios ponía en mi corazón esta mañana, con la serie que hemos estado llevando de Pablo escribiéndole a Timoteo, porque no podemos desenfocarnos en este momento, ya que la razón por la cual todavía estamos de este lado del cielo es que necesitamos predicar el evangelio. Esa es la razón por la cual la iglesia se organiza, y el ministerio de la iglesia, o los ministerios que están en la iglesia, están enfocados con ese único fin, con ese único propósito, y es compartir las buenas nuevas de salvación. Era entendido por los líderes de la iglesia, de la primera iglesia, la iglesia primitiva, que nada era de nadie. De hecho, recordamos aquel pasaje en Hechos en donde había muchos necesitados y la gente que tenía algún bien lo vendían para poder repartirlos entre aquellos que estaban necesitados. El mismo concepto se aplica a la iglesia. Cuando estamos hablando del ministerio, el ministerio no le pertenece a una persona o a un grupo de personas, sino que le pertenece a la iglesia local. La iglesia local es el responsable para que los ministerios de la iglesia se desarrollen. Ese era el énfasis que Pablo enseñaba a Timoteo.
Y esto era importante porque, como ya vimos, habían falsos maestros, habían falsos profetas que estaban enseñando doctrinas falsas en relación a la iglesia. Desde esa perspectiva, el énfasis es compartir el evangelio. Así es que de cara a esto, Jesús le deja claro a sus discípulos elementos importantes que tienen que ver con su segunda venida. Y de eso sí queremos conversar un poquito. Con el propósito de colocar el escenario correcto, una vez más, de tal manera que no seamos engañados, de tal manera que no seamos confundidos, y regresando al texto bíblico podamos rescatar de él lo que sí enseña Jesucristo acerca de este tema. Por favor, síganme a partir del verso 4. Mirad que nadie os engañe. Y esta es la primera advertencia que Jesús hace. Significa entonces que va a haber engañadores. Y Jesús lo decía muchos o algunos años antes de que las primeras iglesias fueran establecidas, entendiendo en el marco histórico de la fundación de la iglesia que la primera iglesia, la iglesia primitiva, era judía. Luego que se fue expandiendo, se fueron agregando los gentiles, pero no porque haya dejado de ser mayormente judía a medida que el tiempo fue avanzando, se puede desechar o se puede descuidar la advertencia de Jesús. Que nadie os engañe. Siempre en la iglesia ha habido engañadores. Y parece ser que así es, de acuerdo al texto bíblico, este será uno de los signos o señales de los últimos tiempos. Engañadores. Y Jesús empieza diciendo precisamente eso. Que nadie os engañe. ¿Y por qué? Sigue diciendo el texto. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así es que para evitar ser engañados, necesitamos entender que debo ir a las Escrituras, debo sujetarme a las Escrituras, debo mantener una relación correcta, saludable en medio de una iglesia local. Debo estar sujeto a alguien porque es importante entender que necesito rendir cuentas, ya sea desde la plataforma del discipulado o desde la plataforma de la mentoría. Yo necesito rendir cuentas. Todos en la iglesia necesitamos rendir cuentas. Esa es la razón, quiero unir este pensamiento al anterior, esa es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo, y también le escribe a Tito, oye, establece líderes en la iglesia, ancianos en la iglesia, diáconos en la iglesia. Pablo incluso le escribe a la iglesia de Corinto la necesidad de desarrollar los dones espirituales. Hay maestros en la iglesia, hay profetas en la iglesia, porque no es que cada uno se pierda haciendo autointerpretaciones del texto bíblico y va por la libre. Eso no existe en el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento. Así es que, entendiendo el escenario más amplio, la iglesia local está colocada en la iglesia, está estructurada en medio de la comunidad con el objetivo final de compartir el evangelio. No podemos olvidar eso. La meta es compartir el evangelio. Al compartir el evangelio, el reino de Dios se extiende y la gente tiene la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, porque solamente a través del mensaje de salvación, haciendo énfasis en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, la gente puede conocer al Señor. Pero Jesús está diciendo que en los últimos tiempos, así que cuando estamos hablando de los últimos tiempos, estamos entrando a un plano profético que no es fácil de interpretar. De hecho, a través de los años hemos visto que la profecía o la palabra profética tiene un cumplimiento inmediato, pero también tiene un cumplimiento a largo plazo.
Y nadie entiende perfectamente las profecías hasta que las mismas se cumplan. Cuando se cumplen completamente es que decimos, ah, esto es lo que quería decir. Esto lo digo porque yo recuerdo, estando muy joven, haber escuchado a varios predicadores plantear, por ejemplo, de cara a la segunda venida de Jesús, que la iglesia no atravesaría tiempos difíciles, no atravesaría la tribulación y no atravesaría la gran tribulación. Bueno, hay líneas de pensamiento que se encuentran y hay aparente evidencia bíblica que sustenta de que no necesariamente va a ser así. Lo cierto es que Jesús plantea que necesitamos tener cuidado para no ser engañados. Y es el mismo Jesús que plantea lo que a continuación vamos a leer. Vaya conmigo de vuelta al texto bíblico. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Note lo que dice ahorita o seguidamente, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y deja con claridad el hecho. ¿Recuerdan las tres primeras preguntas que los apóstoles le hicieron? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin? Y Jesús se asoma o se aproxima a no es el fin. Lo que significa entonces que no es el fin, pero escucharemos de rumores de guerra, habrá guerras, y sigue agregando en el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si somos objetivos, y algunos de ustedes que les gusta la historia, rápidamente sabrá y entenderá que este no es la primera pandemia que ataca al mundo. Ha habido otras en diferentes tiempos. A principios del siglo pasado hubo una gran pandemia de influenza, una gran pandemia también de otras infecciones, y la mayoría de ellos, hermanos, para decirlo en buen panameño y simple, se debe a la falta de higiene del ser humano. Y eso es característico en Panamá, la falta de higiene. Así es que esa es la razón por la cual las recomendaciones del MISA es lávese las manos, lavémonos las manos, sigamos la etiqueta de salud, porque es así. El punto acá no es que si hay o no hay medicamento, el punto aquí es que hay que seguir las reglas básicas de higiene. Así es que hay que lavarse las manos, y ahora hay que redoblar esas prácticas. Esas cosas se enseñan en casa. Yo recuerdo en casa haber aprendido de mi mamá en particular que necesitaba lavarse las manos antes de sentarse a la mesa, hay que lavarse las manos, después de levantarse de comer hay que lavarse las manos, cepillarse los dientes, antes de acostarse hay que cepillarse los dientes. Pero bueno, como vivimos en un mundo tan convulsionado, pensamos de que podemos brincarnos esas cosas y no va a pasar nada. Lo que está ocurriendo en este momento es que por no seguir esas reglas básicas estamos viviendo lo que vivimos. Note por favor que es Jesús el que dice habrá pestes. Ya dijimos hace un rato que no es la única. Ahora, hay que decir y hay que afirmar que esta en particular ha tomado a prácticamente todo el mundo. Estamos hablando de que Panamá es el país 112 que ha confirmado la presencia del virus. Y las autoridades de salud han dado recomendaciones que para mucha gente le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro. Yo trabajo en salud, para aquellos que están conectados y no tienen nuestro antecedente personal. Yo trabajo en salud, mi área profesional es salud, y créanme que estamos haciendo esfuerzos humanos y sobrehumanos para poder
contener en las áreas de salud esto. Conmigo trabaja un grupo, un equipo de trabajo muy cercano, multidisciplinario, médicos, administrativos, epidemiólogos, bioseguridad, planificadores, urgencias y demás, que estamos haciendo los esfuerzos para que cuando la gente se vaya a atender, por lo menos en la unidad nuestra, y lo que estamos haciendo nosotros lo están replicando otros personal de salud, de directores hospitalarios, policlínicas y demás, y centros más pequeños, de tal manera de que podamos contenernos. Pero como han dicho las autoridades ya, nosotros hacemos nuestra parte, pero la población tiene que hacer la suya y seguir las recomendaciones, o más bien las instrucciones que se han dado, si no vamos a ser muchos panameños, o van a ser muchos panameños los afectados con esta situación. Quiero volver al tema de la predicación o el compartimiento, porque Jesús ya había hablado de esto. Jesús ya había hablado de pestes, Jesús había hablado de guerras y rumores de guerra. Una vez más, revisemos los libros de historia. Hemos pasado ya por 2 guerras mundiales y siempre está el fantasma de una tercera guerra nuclear a nivel nuclear. Bueno, pero a pesar de todo este escenario tan oscuro, Jesús agrega, todavía no es el fin. Entonces, ¿qué más hay? Ok, sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Note, por favor, o notemos, por favor, lo que Jesús está advirtiendo. Jesús está advirtiendo esto antes de que ocurra. Bueno, para ponerlo a aquellos de ustedes que no sepan en contexto, cuando los discípulos están mostrándole los edificios del templo a Jesús, que a raíz de eso vino toda la respuesta de Jesús, ellos estaban viendo la hermosura del edificio, porque a pesar de que era el segundo templo, pues no podemos demeritar que él estructuralmente era hermoso, tenía su belleza, no como el primero, pero sí guardaba su belleza. El punto es que los seres humanos tenemos la capacidad de ver lo que está al frente de nosotros, y ellos, admirados por la belleza del templo, decían, Jesús, mira la belleza del templo, mira estas estructuras. Pero Dios, que no mira solamente la apariencia, sino que mira el corazón, abrió su corazón, y a través de Jesús habló de lo que venía por delante. Y es que solo Dios sabe lo que viene por delante. Entonces no nos dejemos aparentar de que nada está sucediendo, porque sí están sucediendo cosas muy importantes, y diría yo hasta graves, no solamente por el asunto que nos compete ahorita mismo del coronavirus, de la pandemia, sino que hay otras áreas en donde tenemos que prestar atención, porque están sucediendo cosas y no estamos interviniendo en ellas, para pedirle a Dios sabiduría y gracia para poder que terminen, o accionar para poder sanarlas. Así que desde ese punto de vista vemos la apariencia, vemos lo que nuestros sentidos nos dicen, pero hay un mundo espiritual, y ese es el mundo en donde Jesús introduce a sus discípulos. Por eso quedaron consternados y le preguntaron, dinos cuándo va a pasar esto, porque en la cosmovisión del judío de entonces era difícil entender cómo iban a suceder todas estas cosas, como un templo tan majestuoso que ya había antes, volvieran a pasar por la misma experiencia de destrucción. Bueno, sí ocurrió. En el año 70 de nuestra era, ese templo fue destruido. Así que Jesús estaba hablando de lo que venía por delante, que nosotros como seres humanos no podemos entender ni captar, a menos que sea revelado por Dios. Y en este caso Jesús está abriendo su corazón y está revelando lo que viene por delante. Y usted y yo no podemos negar que eso es lo que estamos viviendo actualmente.
Pablo a este mismo periodo de tiempo le dice que son tiempos peligrosos. Eso va a corresponder a la serie que vamos a desarrollar en el mes de abril, si así Dios nos lo permite. Tiempos peligrosos. Y estamos viviendo realmente tiempos muy, muy peligrosos. No solamente en el área de salud, en el área económica, en el área familiar, en el área de seguridad. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Tal vez ese es el mensaje importante o más importante en este punto. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y si estamos viviendo tiempos peligrosos, debemos tener cuidado. Cuidado. No nos dejemos engañar. No se dejen engañar por aquellos que dicen que tienen la respuesta, que son el Mesías, porque hacen, vuelven y tornan. Pero realmente aquí Jesús está advirtiéndonos. Nos está advirtiendo porque reafirma nuevamente: se levantarán falsos profetas, se levantarán en mi nombre muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hago un alto aquí, porque en la introducción de la serie de Timoteo, de la primera carta a Timoteo, estuvimos hablando de la fundación de la iglesia de Éfeso. Posteriormente Timoteo fue el pastor de la iglesia de Éfeso, y ya al final del texto bíblico, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el verso 4, si no me equivoco, Jesús le dice a Juan que escriba a la iglesia de Éfeso, porque si bien es cierto han guardado la fe, si bien es cierto han guardado la doctrina, si bien es cierto han hecho lo que se les indicó que hicieran, el reclamo de Jesús para esta iglesia fue: han dejado su primer amor. Y Jesús te está advirtiendo: el amor de muchos se enfriará debido a la maldad que están viendo. Hermano, amigo, cuida tu corazón. Si no tienes una relación con Jesús, te invito a tenerla. Te desafío a tenerla. Te animo a tenerla. Te animo a buscar de Dios. Y si eres hermano en la fe, te animo a que las circunstancias que estás viendo no enfríen tu corazón, no enfríen tu amor por el Señor. Ciertamente ya fue advertido, y si fue advertido necesitamos cuidarnos. No permitas que tu amor al Señor se enfríe debido a la maldad que estás viendo, porque dice Jesús, es el principio. Es el principio. No hemos visto nada. ¿Estaremos aquí para cuando se desate la tribulación? No sabemos. Lo cierto es que hoy, 15 de marzo, estamos aquí, mucha gente confinada en su casa por una situación externa que no podemos controlar. Llegó, tocó las puertas de nuestra nación. La tenemos en Panamá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo pienso que es hora de buscar de Dios con seriedad. Es hora de buscar a Dios con intencionalidad. Es hora de buscar a Dios y humillar el corazón y decirle: Señor, perdónanos. Porque este es solamente el principio. Y si Jesús está advirtiendo que el amor de muchos se enfriará por la maldad, ¿qué queda por delante? Es importante que usted y yo reflexionemos al respecto. ¿Qué queda por delante? Solamente la gracia de Dios nos puede sostener, hermanos. Solamente la gracia de Dios nos puede sostener. De hecho, Jesús advierte: muchos tropezarán entonces. Va a haber tropiezos. No es simplemente de que me dejaré de congregar, no es simplemente, bueno, hoy no quiero orar, no es simplemente, hoy no quiero ir a la iglesia. No, hay tropiezos. Y algunos de ustedes están experimentando eso, están experimentando tropiezos. Bueno, es hora de cuidarnos. Precisamente esa es la razón por la cual Pablo le escribe a Timoteo: vaya, tengan cuidado. Y el Pablo le escribe a Timoteo a otras iglesias: es importante el ministerio de los unos por los otros. Usted no puede estar solo, no debe andar solo, no necesita estar solo. Usted y yo necesitamos estar acoyuntados, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy, muy, muy difíciles. Y esto es el principio solamente. Permítame seguir. Dice, agrega Jesús: mas
el que persevera hasta el fin, verso 13, este será salvo. Y esta expresión es importante. Nada en el texto bíblico está puesto por casualidad. Perseverar es una palabra de suma importancia. Perseverar no está negando la dificultad ni la lucha. Perseverando está diciendo, a pesar de la lucha, mantente en pie. Perseverar significa renueva tus fuerzas y sigue adelante. Perseverar significa está vigilante. Perseverar significa apóyate en otros, busca a otros, mantente en otros. Acoyúntate con otros, no puedes solo, sigue adelante. Y todos nosotros hemos experimentado situaciones en donde necesitamos el apoyo de otros para poder seguir adelante. Ok, este es un tiempo en donde necesitamos apoyarnos mutuamente para seguir adelante. Usted no puede seguir solo. No puede seguir solo. Perseverar significa, a pesar de la lucha, mantente en pie. Porque el que persevera hasta el fin, no es que, Señor, tú sabes que hubo un tiempo que te serví, hubo un tiempo en que oraba, ¿tú te acuerdas? Pues no, hermano, no se trata de lo que hacíamos antes, se trata de lo que estamos viviendo hoy. Hoy es tiempo de perseverar. Hoy es tiempo de enfocarnos y perseverar. Hoy es tiempo de pararnos bonito y no jugar al cristiano. Al hombre de Dios o la mujer de Dios. No es tiempo de fachadas. No es tiempo de estructuras. No es tiempo de imágenes. Es tiempo de ser. Y en este tiempo es importante perseverar. Porque los que perseveran hasta el fin serán salvos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Una vez más Jesús habla del fin. ¿Recuerdan la primera pregunta? Tiene 3 partes. Dinos cuándo será esto, cuál será la señal de tu venida y el fin. Lo que Jesús ha desarrollado hasta ahora son las señales antes de su segunda venida. La falsedad, el engaño, los falsos profetas, los falsos maestros, el enfriamiento de algunos son señales de su venida. Entonces lo que estamos esperando es que Jesús venga en cualquier momento. Sus señales antes de su venida. Señales antes de su venida. Lo que significa entonces, hermanos, que Jesús viene en cualquier momento. En cualquier momento suena la final trompeta y según la doctrina enseñada a los tesalonicenses, los muertos en Cristo se levantarán primero y luego los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con Jesús en los cielos. Es tiempo de prepararnos. Jesús viene pronto, hermanos. Es tiempo de prepararnos. Como las vírgenes, ¿recuerdan la parábola que está en el capítulo siguiente en Mateo? Las apercibidas llevaron aceite extra. Las que tomaron esto de manera ligera, gracias mi amor, las que tomaron esto de manera ligera, dicen, no, él va a demorar y me va a dar chance de hacer lo que tenga que hacer. No, hermanos, necesitamos estar preparados porque puede ocurrir ya, en este momento. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparado? Esta preparación necesita entenderse una vez más en el escenario completo. La predicación del Evangelio. Y como nunca antes, amados míos y amigos, necesitamos predicar el Evangelio. Aquellos que no le conocen necesitan escuchar y aquellos que le conocemos necesitamos compartirlo. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Pablo le escribe a los romanos. Bueno,
Aquellos que le conocemos somos los que necesitamos compartir este evangelio. Usted necesita compartir este evangelio. Esta es una tremenda oportunidad de compartir el evangelio. Y compartir con el evangelio, que significa buenas noticias, a pesar del coronavirus y a pesar de todo lo que vendrá, porque sería el coronavirus, pero vendrán otras cosas. Poder compartir el mensaje de salvación y esperanza que hay en Cristo Jesús. Tome a sus compañeros de trabajo y ore. Yo lo estoy haciendo en mi trabajo. De hecho, nos juntamos varias veces durante la semana a orar. De hecho, uno de los colaboradores en el equipo de trabajo me dijo: doctor, vamos. Y aquellos que están positivos, Señor, mete tu mano para que no desarrollen la enfermedad. Y aquellos que están enfermos, Señor, coloca tu mano de sanidad sobre sus vidas. Ore por otros. Ejerza su ministerio. No tiene que estar en un púlpito. Ahorita no estamos en un púlpito. Sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Es tiempo de humillarnos y pedir perdón. Termino diciendo esto y llevándolos, por favor, al Salmo 27. Si es tan amable, ir al Salmo 27. Dice así el verso 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y sabe qué captó mi corazón? Él me esconderá en el día del mal. Es una figura de protección. Y oro al Señor que el Señor nos esconda en el día del mal, protegiendo a su pueblo, protegiendo a esta nación. Porque Dios no ha dejado de ser Dios en los cielos y en la tierra, y sus propósitos no han cambiado. Él tiene propósitos de bien. Él todavía hace que la veranera y los guayacanes florezcan. Todavía Él es el Dios de toda la tierra. Permítame orar. Permítame orar en dos direcciones. Si nos estás viendo por alguna de las plataformas y todavía no le has entregado tu vida a Jesús como Señor y Salvador, te quiero animar o desafiar o invitar a que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Si ese es tu deseo, por favor, inclina tu rostro donde estás y ora conmigo esta oración. Dile: Dios, te doy gracias por tus planes de bien y por tu mensaje de perdón en la persona de Jesús. Gracias por el perdón de mis pecados. Te entrego mi vida, perdóname. Coloca el sello de tu Espíritu Santo en mi vida y permíteme servirte a partir de este momento. Si has hecho esta oración, por favor comunícate con nosotros a través de las redes para poder entrar en contacto contigo y poder compartir contigo y comunicarte a algunos otros principios que necesitas saber y entender. La segunda oración que quiero hacer es por la iglesia, por ti que nos estás escuchando, que perteneces a la iglesia local o eres hermano en la fe de otra congregación, no importa. Padre bueno, en el nombre de Jesús, oro para que tu presencia sea sobre tu iglesia. Danos de tu gracia para que en este momento, mientras estamos lidiando con esta situación en particular, podamos compartir, Señor, tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para hacer milagros y prodigios, para traer salvación y sanidad a muchos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, pasen excelente día. Recuerden, por favor, quédese en su casa, no salga de su casa a menos que sea necesario, y transmitamos esto a otros. Lávese las manos, utilicemos correctamente, sigamos la etiqueta para la tos, tenga un pañuelo desechable, un pañuelo, lávese las manos continuamente y que Dios nos bendiga a todos.
en este día. Amén.